8:01, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. Una edición en la que vamos a hablar a pleno del tema que ahora es el tema de debate. Tiene que ver con Itaipú, tiene que ver con este acuerdo entre Paraguay y Brasil, que algunos consideran un acuerdo entreguista y otros, sin embargo, dicen que es un acuerdo que nos va a permitir condiciones ventajosas. La postura de ambas partes hoy las vamos a escuchar de primera mano en AM con quienes formaron, entre otras personas, la mesa negociadora, tanto desde el aspecto diplomático, desde las altas partes, como aquellos que formaron parte del aspecto técnico. Hoy la intención de este programa era, y hemos gestionado en todo momento que así suceda, debatir. La intención era poder contrastar ideas desde aquellos que formaron parte de la mesa negociadora y, sin embargo, luego se han separado entre técnicos que representaban a la ANDE y técnicos que representaban a Itaipú y a la ANDE, que lastimosamente es una situación que no la logramos. Digo, no logramos que puedan sentarse y conversar, sobre todo porque el ingeniero Ferreira no ha aceptado la invitación de AM para estar dentro de una línea de debate, porque el ingeniero Cristaldo, quien era otra de las personas a las que hemos invitado también junto al ingeniero Germán Escauriza para que acompañen, Escauriza sí aceptó nuestra invitación gentilmente y hoy está con nosotros. El ingeniero Cristaldo considera que aquí no hay nada que debatir, que aquí hay un grupo de entreguistas versus un grupo de patriotas y que no hay nada para debatir. Sin embargo, creemos que la sociedad paraguaya necesita escuchar a todas las partes y en la necesidad de escuchar todas las partes, finalmente sobre un tema tan delicado, sacar conclusiones que nos acerquen a la verdad. De todos modos, respetamos, la intención era ofrecerle a la gente el debate de mayor profundidad que se pueda dar ante este caso. Hoy nos acompaña el director técnico de Itaipú Binacional, el ingeniero Sánchez Tillería, nos acompaña también el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, y nos va a acompañar más adelante en el programa porque tampoco quiere confrontar y debatir directamente con los representantes de Itaipú y de la ANDE, el ingeniero Fabián Cáceres, el gerente técnico renunciante de la ANDE. Hemos invitado a todas las partes. Consideramos que sentarnos a debatir es definitivamente una parte fundamental del ejercicio democrático y penosamente no se ha dado esa posibilidad. Así que quería hacer esta introducción, quería comentarles esto apenas al inicio del programa para que sepan con qué cartas estamos jugando. Creo que aquí, más allá de apresuradamente tomar posiciones de nuestra parte, que finalmente no somos especialistas en el aspecto técnico y hasta nos podemos declarar ignorantes en este tema, y es absolutamente honesto decirlo de esta manera para que la gente lo sepa, tenemos las mismas preguntas que tienen paraguayos que están interesados por esta situación. Preguntas que son los técnicos quienes tienen que respondernos y nosotros de alguna manera ser facilitadores de este proceso de debate. Así que era básicamente la intención que teníamos. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santi, buenas noches. Y decirle también a la gente, para ser bien honesto, que nosotros teníamos pensado hacer otro programa el día de hoy, y cuando empieza a surgir el tema de Itaipú, entendimos la responsabilidad que tenemos como programa periodístico que tiene tanto tiempo en la televisión de tocar un tema que es importante, que es trascendental y sobre todo que motiva a que entendamos, porque hay discursos políticos que se están dando de un sector y otro, conversiones que van de un sector y otro. Hay sectores que dicen, no, lo que dicen ellos es totalmente mentira, y los otros dicen lo mismo. Y también hay debates técnicos que la gente tiene que empezar a entender. Cuando se habla de temas que relacionan a plata pública, al Estado paraguayo, se habla de soberanía inclusive. Bueno, es necesario que nosotros, los paraguayos, entendamos de qué se trata. El desafío que tenemos hoy como AM es hacer eso, entender, que nosotros y ustedes entendamos, escuchando a las dos partes, tanto desde lo político como desde lo técnico, y poder seguir las consecuencias de lo que ocurrió o de lo que va a ocurrir, y poder seguir entendiendo ya por lo menos por dónde apuntan las distintas acusaciones o los distintos argumentos o lo que va a pasar con nuestro país ante lo que este mismo gobierno se encargó de instalar como una causa nacional, el tema de Itaipú 2023, etcétera, etcétera. Bueno, así arrancó, parece la cosa, y el desafío es que todos hoy terminamos entendiendo el tema. Tenemos las mismas preocupaciones que tienen ustedes, porque hoy, y esto lo digo a título absolutamente personal,
además de haber escuchado a todas las partes y haber hecho el ejercicio en este tiempo, tanto en radio como en televisión, de escuchar a todas las partes, lo que parece que toma, y esto lo digo, repito, a título personal, mayor fuerza, es que no se ve cuál es el punto ventajoso que plantea el Estado paraguayo. Hoy hemos escuchado a través de Telefuturo también al ingeniero Pedro Ferreira, hemos escuchado a representantes del gobierno paraguayo, a quienes invitamos de nuevo el día de hoy, y todavía lo que no queda con claridad es cuál es la posición ventajosa que toma Paraguay, sobre todo después de un discurso que para mí fue poco agradable por parte del presidente de la República, para no decir inclusive lesivo. Hablar de la condición paraguaya de peajeros o de oportunistas o de avivados. Y sobre todo después de escuchar cómo se llevó adelante la reunión con estos audios que se filtraron posteriormente, ¿por qué se ha dejado de lado a los técnicos de la ANDE? ¿O fue algo que los propios técnicos de la ANDE hicieron adrede para que esto suceda? Hoy tenemos muchas más preguntas de lo que anteriormente teníamos a partir de estos audios que aparecieron, y de manera frontal, como acostumbramos, vamos a plantearla a nuestros invitados para que ellos puedan respondernos, porque son personas que estuvieron en esa reunión y que en su momento, como el caso del presidente actual de la ANDE, dijeron tener conocimiento sobre lo que se estaba debatiendo, y sin embargo, salvo que lo hayamos entendido mal, y le vamos a preguntar, porque está con nosotros hoy en piso el presidente de la ANDE, ha dicho que no leyó el acta del acuerdo final. ¿Qué es lo que no leyó? ¿O lo entendimos mal o entendimos mal cuando en medio de la reunión había dicho que sí tenía pleno conocimiento? ¿Qué pasó? Tenemos preguntas como cualquier paraguayo y hoy las vamos a evacuar porque felizmente quienes aceptaron esta invitación no han puesto ni un solo límite a algún tipo de pregunta que podamos hacer, y eso lo agradecemos también. Así mismo, sumo también lo que decía el discurso del presidente como un punto de inflexión, porque es como que todo el tiempo se nos trató de convencer de que Brasil sacaba amplias ventajas sobre Paraguay, siempre en el tema relacionado a Itaipú. Bueno, el presidente nos contó que había sido nosotros, éramos peajeros, y era como que teníamos una ventaja sobre Itaipú en algo que hasta ahora estamos tratando de entender, y nos quedamos colocados, no era así, ¿verdad? Entonces, marca ese punto de inflexión en lo político. Ahora el discurso político parece decir, no, esto es algo que se hace todos los años, se hizo luego. Pero ¿por qué el presidente salió a hablar con ese tono entonces? Son algunas cosas que marcó ese discurso trascendental de Mario Abdo Benítez, y a mi criterio, y sumo un adjetivo, desafortunado. El presidente de la República tenía previsto viajar al exterior. En principio, el viaje había sido postergado, y ahora nos dicen que esa postergación no es hasta el día de mañana, sino que es hasta nuevo aviso. Es lo último que nos están diciendo en este momento los compañeros que cubren el área de presidencia de la República. En particular, la compañera Emilza Ponte nos reporta que el presidente de la República, a través de su oficina de comunicación, ha oficializado la postergación por tiempo indefinido de este viaje que tenía previsto al exterior. Ha convocado de urgencia al canciller nacional Luis Alberto Castiglioni, a quien queríamos tener también hoy en el programa, pero lastimosamente no ha accedido a la invitación. Y mañana está convocado precisamente el canciller con otras altas autoridades al Congreso paraguayo en una sesión extraordinaria que se va a llevar en la Cámara de Senadores. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con el debate aquí en AM. Ya estamos de vuelta, 20:14, y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Y, por supuesto, recordando que la intención es escuchar a todas las partes. Está con nosotros el presidente de la ANDE, el ingeniero Alcides Jiménez. Hola, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Saludo a usted, a los miembros del panel y a toda la numerosa, sin duda, teleaudiencia de esta emisora. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el ingeniero José Sánchez Tillería, director técnico de Itaipú Binacional. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, a la audiencia. Ambas personas estuvieron en estas reuniones, o por lo menos están enteradas de todo lo que había sucedido. Creo que usted también participó de las reuniones del lado paraguayo, ingeniero Tillería, ¿no? Fui convocado a algunas reuniones por parte de la Cancillería para aclarar algunos puntos técnicos. Correcto. Y nos acompaña también el ingeniero Germán Escauriza, especialista en asuntos energéticos. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Saludo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá acompañando al nuevo presidente de la ANDE, a quien no sé si felicitarlo
o tenerle lástima por el tremendo trabajo que le queda. Y al ingeniero Tillería, a quienes los conozco por trabajos que habíamos hecho en forma conjunta, ¿verdad? Con el ingeniero Jiménez habíamos trabajado en el simposio realizado por la Universidad Católica sobre el rechazo de las notas reversales Macri-Cartes. En esa oportunidad hemos elaborado un documento consensuado con todo el claustro de profesores de la Universidad Católica y en ese entonces no tuvimos ningún inconveniente en determinar que ese era un documento no conveniente para los altos intereses del país. O sea que nuestra relación, y al ingeniero Tillería lo conozco de la época en que se mejoró la compensación financiera para el Paraguay, cuando yo integraba la Comisión de Deudas de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cancillería, y se consiguió mejorar la compensación de 120 a 160 millones de dólares. Entonces, Santiago, a mí me gustaría, como somos colegas, circunscribirnos netamente, a lo que estrictamente dentro del marco jurídico. Sí. Que corresponde que sea analizado este tema. Así va a ser, es la Constitución, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el Tratado de Itaipú. Correcto. Quiero arrancar con esto, que básicamente tengo ganas de preguntarle directamente a los protagonistas, porque hemos escuchado en estos días, y tiene que ver con los audios que se han filtrado de esta reunión que se ha hecho entre las altas partes de Paraguay y de Brasil respecto al tema de estas notas que se han firmado, o de esta nota que se han firmado. Entonces, me gustaría escuchar, hemos hecho un extracto muy, muy corto y breve, pero creemos que contundente respecto a el tenor de esta conversación que se ha dado. Hablaba Pedro Ferreira, presidente de la ANDE, y en un momento determinado de la reunión decía que no habían visto los documentos. De esa reunión participó también el ingeniero Alcides Jiménez, a quien vamos a escuchar un poco más adelante en los audios también. Y creo que también usted estuvo en esa reunión, ingeniero Tillería, ¿o no? Habré estado, no sé a qué reunión se refiere. Ok, escuchemos esta reunión que hace referencia a las altas partes debatiendo este acuerdo que fue firmado. A ver. Aunque ustedes no lo crean, sucedió. Nosotros no vimos el acta ante la firma. Les aclaro, con toda seguridad, nosotros no vimos el acta. Ningún funcionario... Yo puedo entender, no vamos a entrar en una discusión, pero usted entiende mi situación. No, yo lo entiendo. Que yo siento en una sala con toda mi delegación, hacemos una serie de ejercicios de flexibilidad, firmamos como altas partes contratantes del Tratado de Itaipú, y ahora yo vengo aquí y vinimos aquí con el objetivo de ser testigos de la firma y descubro que estamos en una situación completamente diferente. Pero para ser productivo yo le diría que de nuestro lado comentar la letra, el párrafo, la letra C de la sesión de energía. Quiero escuchar el audio 2 en realidad, donde interviene el ingeniero Fabián Cáceres y refuerza de alguna manera lo planteado por el presidente de la ANDE y es cuestionado por el representante de Brasil diciéndole que, por lo menos por lo que él recordaba, lo había visto a Fabián Cáceres en una reunión anterior. Escuchemos. A no ser que yo esté muy equivocado, usted estaba dentro de la sala el día 24 con nosotros. Estuve 10 minutos. Sí, pero usted estaba en Brasilia. Estuve en Brasilia. Es muy difícil para mí entender que estaba la delegación de Brasil, estaba la delegación de Paraguay y que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo respeto, eso no es un problema de Brasil. Tanto el gerente técnico de la ANDE como el presidente de la ANDE decían en ese momento ante los representantes del Brasil: nosotros no teníamos conocimiento sobre esto. Imagínense el nivel de incomodidad en un momento como ese, donde están negociando ambas partes y una parte del sector paraguayo, del lado paraguayo, dice: nosotros de esto no sabíamos. Pero escuchen al presidente actual de la ANDE, quien estuvo en esa reunión, cuando eso todavía no como presidente de la ANDE, sino por un llamado que obedeció a el canciller nacional Luis Alberto Castiglione. Escuchemos. Me gustaría que el ingeniero Alcides
Jiménez, que estuvo presente en esa reunión. En todas. En todas. Porque fueron varias. Sí, se refiere a lo que ha mencionado y relatado de él. Yo sigo francamente convencido de que lo que está escrito acá refleja para mí claramente lo que hemos concordado. Entonces, yo he explicado al señor canciller de mi país y también al presidente de la República mi comprensión sobre este tema debe ser aplicado sin más, sin discusión, porque esto es lo que se concordó. Era una posición de alguna manera en ese momento de defensa al acuerdo básicamente, y por eso después le quiero preguntar si o lo entendimos mal en la lupa hoy o se expresó mal al decir que no sabía básicamente o no tenía conocimiento sobre este acuerdo. Pero antes quiero escuchar la última parte, cuando ya hace una bajada el representante de Brasil, aclarando que en todo momento fue decisión del Estado paraguayo no dar participación a sus técnicos de las reuniones que se han llevado adelante, técnicos de la ANDE. Disculpe, que creo que es muy importante. Yo quería recalcar lo que yo dije. No se impidió a ninguna de las dos delegaciones de tener los representantes que les gustara en la sala o fuera de la sala. Fue una opción del lado paraguayo de hacer la primera parte de la reunión solo los gobiernos, pero teníamos salas al lado para que hubiera asesoría y la UNE. Y de nuestra parte, Eletrobras estuvo siempre informada de todo lo que pasaba. Y yo me imagino que ANDE también estuvo, ¿no? Me cuesta creer que ANDE no estuviera permanentemente informada de lo que estaba sucediendo en la sala, y seguro que ha sido consultada antes que se firmara que fue firmada entre dos gobiernos. No, yo quiero, para mí es importante que haya claridad, que aquí no hubo falta de, yo no dije transparencia ni de acceso a información. Yo no dije. La pregunta obligada, ingeniero Tillería o ingeniero Jiménez, quien quiera responder. Primero, antes de entrar a si vio o no, si sabía o no sabía sobre el acta en particular, ¿por qué han decidido dejar de lado a los técnicos de la ANDE de esta reunión, que es lo que advierte el propio representante de Brasil diciendo esa fue una decisión estrictamente de ustedes y aquí había lugar en la sala o fuera de la sala para que participen como lo ha hecho Eletrobras? Sí, la cosa no es así, porque se ha cursado invitación a la ANDE para la última reunión realizada el 24 de mayo. Antes, en todas las anteriores reuniones, que fueron 2 o 3, se había concordado que siempre teniendo cerca a los técnicos de ambas partes, ellos estuvieran listos para hacer exposiciones sobre temas que pudieran no ser debidamente aclarados o presentados, y en la discusión de los temas de fondo participaran solamente los representantes de las cancillerías, porque se entendía que al ser elevado un tema al nivel de las altas partes contratantes, entonces había salido del ámbito técnico. Hay que tener en cuenta que desde la creación de la entidad binacional Itaipú han surgido numerosos problemas, primero constructivos o de instalación durante la época previa a la puesta en marcha, y luego de la puesta en marcha se concordaron siempre dentro del ámbito interno de la Itaipú las cantidades de potencia a ser contratadas. Yo no quiero ir, ingeniero, a la potencia todavía. Yo quiero ir a una cuestión que no tiene que ver con la creación de Itaipú, sino que tiene que ver con el episodio en el que se dejó de lado a los técnicos. Reitero. Mi pregunta, por eso, es muy puntual. ¿Por qué el representante de Brasil dice que fue decisión de Paraguay
no lo hicieron ellos con sus técnicos, solo ANDE dejó de lado, o mejor dicho, el gobierno paraguayo dejó de lado a la ANDE, y eso lo advierten en este propio audio del que usted participó. ¿Por qué pasó eso? Pasó porque la Cancillería comunicó a la ANDE que el día 24 de mayo a las 9 horas del Brasil se iniciarían las reuniones. Nos dijeron que primero explicando que ese día se conmemoraba el Día de María Auxiliadora, que era la patrona de la central de Acaraú, sí, etcétera, y que por eso todo el personal superior de la ANDE debería estar en ese acto. No sé si estuvieron o no, pero eso significó seguramente retraso en el viaje de los técnicos, o en este caso del gerente técnico de la ANDE, que llegó aproximadamente poco después del mediodía, en momentos en que se estaba en una pausa para el almuerzo, participó del almuerzo y a continuación volvimos a la sala de reuniones y ahí estuvo. Voy a volver con usted enseguida porque honestamente acá en este minuto me está dando dos respuestas diferentes. La primera es que consideraron que eso era oportuno porque era una reunión de altas partes. Sí. Ahora me está diciendo que porque tenían un acto de María Auxiliadora y probablemente llegaron tarde. Usted en una misma pregunta me está dando dos respuestas. Permítame, son absolutamente diferentes, ingeniero. Permítame explicarle. Le dije anteriormente en la entrada anterior que lo que habíamos quedado con los brasileros en el nivel diplomático era que los técnicos estuvieran disponibles en otra sala para ser llamados a participar. Como el representante de la ANDE concurrió, digamos, para la tarde, y a la tarde estuvo. Y eso fue lo que pasó. Bueno, ingeniero Escauriza, antes de escuchar los argumentos del ingeniero Tillería del por qué este acuerdo es beneficioso para nuestro país, porque ese es el planteamiento que hace el gobierno paraguayo, ¿por qué cree usted, ingeniero, que este es un acuerdo lesivo para el Estado paraguayo? ¿Cuál es su posición para decir que este acuerdo es un acuerdo, no sé si lo define como entreguista, pero un acuerdo que no es beneficioso para el Paraguay? Bueno, como dicen los campesinos, y ya pesó co documento, ¿verdad? Yo quiero referirme específicamente al documento que tengo acá y que fue firmado por el embajador paraguayo. Y quiero referirme específicamente para fundamentar lo que voy a decir. Refiérase, por favor. Dice, estos son documentos oficiales. Sí. Este es el Tratado de Itaipú. Dice, entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil para el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná pertenecientes en condominio a los dos países, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la boca del río Iguazú. Seguimos en la página 60 de los documentos oficiales. Está en el considerando del tratado, dice, en el tercer párrafo dice lo dispuesto en el acta final de Foz de Iguazú el 22 de junio de 1966 en lo que respecta a la división en partes iguales entre los dos países de la energía eléctrica eventualmente producida por los desniveles del río Paraná en el trecho arriba mencionado. O sea que estos son derechos soberanos establecidos en el tratado. Somos propietarios del 50% de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú. Seguidamente, ¿quién es alta parte contratante? Alta parte contratante es el Estado paraguayo. Este documento firmado modifica el tratado. ¿Dónde modifica el tratado? En las bases sustanciales del presente tratado. La división en partes iguales de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú. Es muy importante destacar que Paraguay es propietario del 50% de la energía garantizada, ¿verdad? Y 50% del dueño de la energía no garantizada. ¿Qué es la energía garantizada? Es
la energía suministrada a las entidades abastecidas en proporción a la potencia contratada. Con esos componentes de la energía garantizada y la potencia, se cancela la deuda de capital e interés. La energía adicional a la garantizada es a costo cero. ¿Somos dueños o no de ese 50%? Ese es el debate que debemos instalar, porque lo que dicen los documentos contractuales, respaldado por la Constitución, que estableció que el Estado debe precautelar los intereses del Estado en la concesión, porque la entidad binacional Itaipú es una concesionaria, no es propietaria de la energía, ni la ANDE ni Electrobras. Y acá hay una empresa que se ha enriquecido ilícitamente con la energía adicional a la garantizada de Itaipú. Ingeniero, le voy a dar las cifras. Sí, antes de meternos en las cifras, porque quiero puntualmente hablar de este acuerdo en particular. Quiero hablar de este acuerdo porque el debate de Itaipú puede ser mucho más amplio y mucho más rico, pero en realidad este acuerdo en particular es el que hoy está en debate. ¿Por qué Itaipú cree, por qué el lado paraguayo cree que este acuerdo, como lo presentó el propio presidente de la República, es beneficioso para el Paraguay? Y mi pregunta es, ¿dónde está el beneficio de este acuerdo, ingeniero? Es importante contextualizar el tema. Nosotros no podemos mirar las cosas como una fotografía, debemos ver la película. Sí. Lo mencionado por el ingeniero, él tiene razón en las divisiones de la energía existente en Itaipú. En ese sentido, es importante mencionar, yo creo que él lo debe saber, que en el año 2007 se ha firmado un acuerdo entre los directores generales paraguayo y brasileño y los presidentes de la ANDE y de la Electrobras, donde se consagran beneficios importantísimos para el Paraguay a través de la ANDE. Entre ellos, la utilización de la energía excedente, como bien lo dijo el ingeniero, propietaria en partes iguales Paraguay y Brasil. Entonces, siendo propietarios ambos estados en partes iguales y siendo que ese acuerdo le da la prioridad en la utilización de esa energía al Paraguay para atender a sus necesidades de demanda, significa que el otro 50% que supere a la propiedad paraguaya también puede ser utilizado. Esta acta bilateral firmada, en su tercer párrafo, hace mención a ese documento del día 31 de enero del 2007. Sí. Y ese documento que antes estaba restricto a la firma de los tres actores, ANDE, Electrobras e Itaipú, ahora tiene una fuerza ya de las altas partes contratantes. Al mencionar los tres actores, es importante que quede claro que el debate iniciado por la falta de acuerdo técnico entre la ANDE y la Electrobras para la definición de los valores de potencia contratada para el ejercicio 2019 es un acuerdo al cual deben llegar ambas entidades compradoras de Itaipú. Itaipú, y en este caso el área técnica, nosotros tenemos la obligación de llevar a la práctica lo acordado y de utilizar esos valores de potencia a efectos de que Itaipú pueda tener condiciones de suministrar energía eléctrica proveniente de esa potencia contratada y facturar a ambas entidades compradoras a efectos de poder tener condiciones de cumplir con sus beneficios, con sus compromisos financieros, entre ellos el pago de la deuda. Entonces, entonces el hecho de tener consagrado en esta acta el beneficio tan importante consagrado, inscrito en el acta del 2007 es uno de los elementos ya bastante importantes por los cuales podemos considerar un avance. ¿Por qué hoy planteaba el ingeniero Pedro Ferreira que Brasil prácticamente estaba cogotando a Paraguay sin pagar lo que Paraguay debía recibir por parte de Brasil por la venta de la energía? No recuerdo el monto exacto al que había hecho referencia, pero había hecho referencia a un monto. Porque eso era parte del modo de apretar, palabras más, palabras menos, a Paraguay para que firme finalmente este documento. ¿Qué pasó en medio de ese momento en el que Brasil no estaba pagando a Paraguay lo que debía pagar?
Yo desconozco a qué se refiere él. Yo no escuché sus declaraciones. Cuando esta mañana estaba diciendo seguramente eso, yo estaba en una sala de espera en el canal, aguardando el momento en que pasemos nosotros a hacer nuestra exposición. ¿Conoce sobre esa deuda, ingeniero? No, yo no voy al haberle hecho seña para tratar de responder eso. Yo no me estoy queriendo referir a ninguna deuda. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Como Itaipú es el actor principal encargado de operacionalizar los acuerdos entre ANDE y Electrobras y somos quienes suministramos energía eléctrica y quienes deberíamos recibir de las entidades el pago por la energía suministrada, entonces quiero decir lo siguiente. Como no teníamos un valor de referencia para establecer una forma de facturar a la ANDE y a la Electrobras en el mes de enero de este año debido a la falta de acuerdo, nosotros no teníamos ni tipo una manera de enviarle la factura a la ANDE y a la Electrobras y decirle que nos pague. Entonces, ni la ANDE ni la Electrobras hasta comienzos del mes de febrero podían recibir una factura nuestra para facturar. Pero Itaipú tendría que continuar funcionando y deberíamos continuar nosotros pagando nuestros compromisos financieros. Entonces se acordó entre las dos empresas que pagasen provisoriamente hasta que se llegue a un acuerdo en función a la energía que ellos han recibido. Tal vez el ingeniero Ferreira se haya referido a ese punto por la falta de pago que hubo transitoriamente un periodo de tiempo hasta que llegamos a un acuerdo de qué manera se pagaría para que Itaipú no sea perjudicada. Ingeniero Escauriza, el otro día planteábamos un debate respecto a si esto debía o no pasar por el Congreso de la Nación. Hablaba con el ingeniero James Spalding, ex titular de Itaipú, y él me decía, esto es algo que se firmó históricamente como parte de un acuerdo operacional que no debe pasar por el Congreso. Es un acuerdo básicamente operacional, se vuelve operativo a partir de este acuerdo y todos los años sucede lo mismo. Yo no sé por qué en este caso en particular Paraguay dejó de rendir la energía consumida como rendía anteriormente, cosa que era absolutamente normal, decía James Spalding. Y en contrapartida, el doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista, se reafirmaba y decía que esto sí modifica el tratado y al modificar el tratado debe necesariamente pasar por el Congreso de la Nación. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, indudablemente que las autoridades de Itaipú no pueden modificar el tratado. Tampoco pueden modificar las bases financieras para la prestación del servicio de electricidad. El propietario de la energía, del 50% de la central y de la energía, es el Estado paraguayo. Es el Estado paraguayo la alta parte contratante. Y acá hay un tema fundamental que ni la ANDE, ni la Electrobras, ni la Itaipú, ni el Poder Ejecutivo tiene atribuciones de fijar una tarifa sobre la energía adicional a la garantizada, porque esa es una energía que no fue considerada en el tratado. Ese es el motivo por el cual debe pasar al Poder Legislativo el tratamiento de la energía adicional a la garantizada, y cuando se fije el precio de la energía adicional a la garantizada, el Estado tiene que precautelar sus intereses, porque el precio al cual llegaron a acuerdo para fijar la energía adicional a la garantizada es 5.8, es una risa. No está contemplado los intereses del Estado paraguayo en este concepto. Quiero informarle para que ustedes tengan una dimensión del enriquecimiento ilícito de la multinacional Electrobras S.A. ¿Me permite un segundo, ingeniero? En 20 minutos están anunciando una conferencia urgente del canciller nacional desde Mburuvisaroga. En 20 minutos en Mburuvisaroga va a hablar el canciller nacional Luis Alberto Castiglioni. Esto en este instante nos están confirmando. Así que les ruego, por favor, que estemos atentos a esa... ¿Yo podría aclarar algo después de que el ingeniero termine? Sí, por favor, ingeniero. Ningún problema. Desde el año 1995 hasta el año 2018 se generaron 366.489.000 megavatios hora.
a 5.8 dólares, representan 2.125 millones de dólares lo que se pagó. 7% pagó Paraguay y el 93% se llevó de esta energía Brasil. ¿Verdad? La propuesta que está teniendo la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados es establecer un precio unitario base para la comercialización de la energía paraguaya. ¿Y en qué consiste ese precio unitario básico? La actual tarifa de la energía garantizada, que es de 43.8 más 9 dólares. Imagínense, ingeniero, 19.000 millones de dólares tenía que haber recibido por no haber pasado por el Congreso el tratamiento de la adicional a la garantizada. Estamos hablando de un enriquecimiento de más de 17.000 millones de dólares en esa línea que a mí me gustaría saber, ingeniero Tillería, ¿por qué se plantea lo de la avivada por parte de Paraguay? Porque yo miro el acuerdo 2007 y el acuerdo 2007 establecía, por el contexto que se daba en aquel momento y una necesidad que requería Brasil respecto a la cantidad de energía que debía producir y consumir, que el excedente para Paraguay iba a ser, o esto que finalmente se llevó como mecanismo de compra, que a Paraguay le permitía tener energía más barata, iba de alguna manera a ser algo absolutamente lícito. ¿Por qué hoy se plantea como una avivada de nuestro país? Esa es la parte que a mí no me cierra y me parece que para muchos de los paraguayos es hasta una declaración lesiva. Primero, yo quería mencionar lo siguiente. Nosotros estamos aquí hablando de un acuerdo que se firmó, un acta firmada el 25 de mayo para acordar los valores de potencia contratada para el ejercicio 2019. Lo que mencionó el ingeniero Escauriza es una cuestión anterior a esa. Entonces yo quería apenas, es válida la colocación de él desde el punto de vista de que se puede debatir, podemos hablar, pero podría ser objeto de otro debate de manera a no mezclar. Sí. Disculpame, ingeniero, yo lo que no quiero es que la opinión pública interprete que ceñirnos a esto en particular, que no interprete, poco tiempo, que no interprete que este acuerdo ocasionó eso. No, no es así. Entonces yo quería aclarar, por favor, eso, en honor a la verdad, si usted concuerda. Y otra cosa, volviendo a su consulta, a su pregunta. El acuerdo del 2007 estamos todos, creo que, concordando con que es un acuerdo beneficioso para el Paraguay, al menos en algunas personas desde el punto de vista que Paraguay puede utilizar los excedentes disponibles en la central. Yo quiero aclarar que el acta bilateral firmada preserva todos los ítems de ese acuerdo. No hay absolutamente ningún ítem que se haya retirado de ya lo acordado en el 2007. Entonces los excedentes disponibles en la central, el Paraguay los puede continuar utilizando. ¿Por qué nos va a generar ahora un sobrecosto de 250 millones? El costo del cual se habla en el espacio de 4 años que dura este acuerdo está relacionado a un aumento de potencia. Cuando nosotros adquirimos un producto adicional, debemos pagar por ese adicional que se aumenta. Evidentemente, si yo tengo un contrato de adquirir una botella de agua y paso a comprar 2 botellas de agua, tengo que pagar por ese adicional. Y aparte, si no, entonces, el gasto del cual se habla está relacionado a una potencia contratada superior, que en este año de 2019 representará para la ANDE 27 millones de dólares. Esos 210 que estamos hablando es en los 4 años. En ese punto, y para terminar, yo quisiera dar la tranquilidad, y tal vez el presidente de la ANDE después se extienda más, que este acuerdo no traerá ningún aumento tarifario a ninguno de nosotros en nuestras casas, porque esa es la premisa fundamental que se ha recibido del gobierno nacional en estas negociaciones, que a pesar de que se tenga un aumento en la potencia contratada, que va a acompañar un poco más el crecimiento de la demanda del sistema eléctrico paraguayo, ese impacto se
maneje internamente a nivel de la ANDE o dentro del sector eléctrico, pues La promesa que escuché decir al presidente de la ANDE es manejar el consumo negro que hoy se tiene, algo que hemos escuchado incluso cuando él ya fue presidente de la ANDE y eso no se pudo controlar, o cuando pasó cualquier otro presidente de la ANDE y no se pudo controlar. Ingeniero Jiménez, ¿escuchamos mal? ¿Se expresó mal? ¿No lo entendimos? ¿O se confundió? Cuando hoy en La Lupa dijo que usted no había leído este documento. Pero por favor, no sé cómo puede tergiversarse. Yo manifesté, obviamente, si yo participé en la negociación de esta acta bilateral, es obvio que la conozco, pero yo lo que manifesté es que esta acta se envió a la Itaipú para que los compradores Eletrobras y ANDE redacten el contrato de prestación de servicios fijando las potencias y además otro documento de un acuerdo operativo, los cuales yo desconozco hasta ahora porque yo tuve hasta este momento un día hábil en el cargo. O sea, el acuerdo operativo es el que usted desconoce. Absolutamente. ¿En qué modifica ese acuerdo operativo esto que está escrito en el acta? No, el acta debe ser trasladado en detalles a esos documentos. Vale decir, el contrato preverá las cantidades de potencia a ser contratadas por ambas partes en función a los valores concordados. Y el acuerdo técnico fijará detalles operativos del mismo, porque este documento es un documento marco. Por eso es que se dice, la gente opina de que hubo secretismo. Lo que pasa es que cuando se concordó este documento, las cancillerías mencionaron que esto no estaba finiquitado, el trámite al cual se llevó este desacuerdo para concordar las cifras de potencia a ser contratadas, y este documento fue enviado a la ANDE, a la Itaipú y a la Eletrobras para que en ese ámbito interno se redacten los contratos y los acuerdos. Y yo eso no puedo conocer si yo no formo parte aún, ingeniero, del ambiente interno de la Itaipú. Yo veo esto, no sé con qué claridad verán ustedes, pero honestamente yo veo con mucha confusión. Me parecen declaraciones en algunos casos contradictorias. En algún momento cuando el ingeniero Cáceres ha dicho esto va a generar un sobrecosto de 250 millones, la primera respuesta fue, ¿pero de dónde saca ese cálculo de 250? Claro. Sin embargo, después la respuesta fue, no, sí va a generar un sobrecosto, pero lo vamos a operativizar combatiendo la energía que en negro se produce. No. Y después ya se empezó a generar, porque recuerdo que hablé también en radio con el ingeniero Tellería, y usted me dijo, ingeniero, que efectivamente no sabe si 250, claro, pero que algún sobrecosto 210. Va a generar. Pero por supuesto. Entonces, yo creo que en general, no sé qué pasó. Ni siquiera sé qué pasó cuando el presidente de la República salió a dar la declaración que dio. Pero el audio que fue filtrado de esa reunión que mantuvieron, para mí es la parte sustancial de toda la historia. Porque uno puede tener desacuerdos desde el punto de vista de la ingeniería, de los cálculos, de decir, ¿fue un buen acuerdo o fue un mal acuerdo? Sí. Pero lo que es insostenible es que se haya instalado la idea que no fue revertida por ustedes, porque yo no veo un documento donde ustedes me digan, acá está el documento que muestra que el ingeniero Ferreira participó y supo de este acuerdo. Acá está el documento que dice que el ingeniero Cáceres participó y sabía. Y ahora fueron para hacer un acting, un show, porque tienen intereses políticos a futuro. Por poner un ejemplo, no logran hasta hoy revertir con alguna documentación que se le haya puenteado, ingeniero, a los técnicos paraguayos de la ANDE. Pero no ha ¿Por qué le digo a eso? usted en particular? Porque usted fue el técnico que convocó Cancillería Sí. para que le diga al resto,
adelante con este acuerdo, sin problema, y yo doy fe de la garantía de este acuerdo, y hoy se queda con la presidencia de la ANDE y hasta da la sensación que termina siendo un premio. Discúlpeme que le diga de este modo, pero honestamente es la lectura que se tiene de afuera cuando no hay un respaldo documental de lo que usted está diciendo, ingeniero. Pero ¿a qué documento se puede recurrir para justificar que el gerente técnico de la ANDE estuvo en la reunión? Estuvo, pero no sé, no se firmó ningún listado de asistencia, no sé qué estuvo y punto. Pero ustedes no tienen algún acta que logre transcribir que Ferreira sabía de este documento que se iba a llevar. Mire. El ingeniero, el técnico de la ANDE Cáceres sabía del documento que se iba a llevar, porque cuando le preguntamos, ¿tenés lo del canciller en ese momento, nuestro actual embajador? La contradicción que se da cuando él mismo dice, esta es una cuestión técnica. Y se le pregunta la cuestión técnica y dice, eso tienen que responder los técnicos. Sin embargo, los que han puenteado son a los técnicos. Escuchemos lo que decía, por favor. Embajador, ¿por qué razón ustedes pidieron a los técnicos de la ANDE retirarse de la reunión en mayo, me permite terminar, en mayo en Brasilia mientras estaban negociando con los técnicos y representantes de la Cancillería brasileña? No es cierto. Ellos ni siquiera no es cierto. Eso dijo el Yo sé que técnico. Sí, pero que me lo digan en la cara. ¿Tuvieron ellos? Pero ellos dicen que no dieron sus recomendaciones, que no se les escuchó. Puntualmente, ¿sí o no? Sí, pidió a Fabián Cáceres que se retire de esa reunión. Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los técnicos. Tenemos información que usted pidió personalmente sí, que yo, se retire. yo presido a todos los pero técnicos. Usted pidió, entonces no, pero la gran 7, a todos los técnicos. ¿Por qué le pidió? ¿Por qué le pidió? Porque nos quedamos los diplomáticos. Embajador, ¿por qué razón ustedes pidieron a los técnicos de la ANDE retirarse de la reunión? No es cierto. No es cierto. Ellos ni siquiera no es cierto. Eso dijo el Yo sé que técnico. Sí, pero que me lo digan en la cara. Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los técnicos. Tenemos información que usted pidió personalmente sí, que se retire. yo presido a todos los técnicos. No es cierto. Claro, ¿cuál es el beneficio que hay? Yo no soy técnico, entonces yo no puedo hablar de la parte técnica. Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los técnicos. Tenemos información que usted pidió personalmente sí, que se retire. yo presido a todos los técnicos. Yo no soy técnico, entonces yo no puedo hablar de la parte técnica. Esta es la parte, ingeniero, que resulta agresiva. Esta es la parte que, ingeniero, Paraguay va a tener que sentarse. Usted imagina discúlpenme, pero usted imagina la imagen poco seria que hoy tenemos para sentarnos como país a debatir el 2023 con Itamaraty, que dice, acá estaban todos pudiendo reunirse, acá podían sentarse todos. Sin embargo, Paraguay ha decidido puentear a sus técnicos de la ANDE. Y repito, usted no me trae un acta, no me trae un documento donde diga que estuvieron, que asintieron lo que se estaba debatiendo y que hoy están haciendo un acting a través de los medios de comunicación. Entonces, a pesar de que no sea santo de mi devoción y me he peleado con él 1.000.000 de veces, en esta quiero darle la razón al ingeniero Ferreira, porque no hay una documentación que lo contradiga. Bueno, pero yo le digo una cosa a Santiago. El ingeniero Fabián Cáceres en ningún momento desmintió su presencia. Yo lo escuché decir, sí, pero estuvo en un momento. Bueno, no sé, estuvo sentado en el tiempo en que se convocó a los técnicos de ambas partes. Cuando finalmente se iba a redactar el texto final, los jefes de misión solicitaron a los técnicos el retiro, pero se retiraron todos de ambas partes y quedamos 4 personas, 2 brasileros, o sea, los representantes de la Cancillería brasilera y los representantes de la Cancillería paraguaya para redactar el texto que al final está acá. Ingeniero, lastimosamente la conferencia de prensa que se va a hacer en 4 minutos en Brubisaroga nos sacó de agenda. Y voy a ir cerrando esta parte. Le quiero preguntar, ¿usted ya firmó este documento como presidente de la ANDE? ¿Ya refrendó este documento como presidente? Claro que no lo conozco, porque hace un día hábil tuve en la ANDE y ese documento se redacta
en el ámbito interno de la Itaipú, y como presidente de ANDE no hubo tiempo material para que yo concurra a la Itaipú a ver cuál es la redacción del acuerdo técnico y del contrato de prestación de servicio. ¿Recibió alguna indicación del presidente de la República diciendo que no firme hasta tanto de una nueva indicación? Pero por supuesto, yo no voy a firmar si es que considero que el texto, cuando me presente la Itaipú, no se adecúa textualmente a la letra y al número o a los números fijados en este documento. Sin embargo, Julio Ullón ha dicho que esto ya está firmado. No, está firmado. No está firmado. Esto no está firmado, ingeniero. Nosotros, no, está firmado. Pero, si me permite, esta acta genera la elaboración, debe generar la elaboración de los contratos de suministro con la ANDE y con la Electrobras. Operativo. Y eso tiene en anexo un procedimiento operativo que reglamenta todo. Es reversible este documento. Para terminar, ese documento nosotros aún lo estamos elaborando, entonces no puede estar firmado todavía ese contrato. Este documento es reversible. Ustedes mañana pueden sentarse con Brasil a decirle no vamos a llevar adelante finalmente. Sin duda, si los gobiernos así lo concuerdan, pero por supuesto. Ingeniero Escoriza, para cerrar, ¿usted cree que esto es reversible o no? Imagínese el carácter en el cual firman este documento, Santiago. Esto es gravísimo. Ellos invocan que firman como alta parte contratante. El Poder Ejecutivo representa a la alta parte contratante del Estado paraguayo para cumplir y hacer cumplir el tratado, no para modificarlo. Acá el fondo del problema está en que el Estado paraguayo nunca precauteló sus intereses y nunca se formuló ley alguna para fijar el precio de la energía adicional a la garantizada, que es gravísimo. Acá nace todo el problema. Correcto. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Ingeniero Jiménez, ingeniero Tellería, les agradezco mucho. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una pausa nosotros. Vamos a estar en vivo desde la conferencia de prensa que va a dar en minutos nomás el canciller nacional Luis Alberto Castiglioni, y ya nos va a acompañar también a la vuelta de la pausa el ingeniero Cáceres, quien ya está en los estudios de Noticias Paraguay. Hacemos la pausa. En breve venimos. En breve vamos a estar con la conferencia de prensa del canciller Luis Alberto Castiglioni desde Mburuguizaroga. Escuchó todo lo que se dijo sobre él y está con nosotros ya en piso de AM el ingeniero Fabián Cáceres, a quien agradezco su presencia. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago, por la invitación. Un placer y un honor estar contigo. Igualmente, señor, gracias por aceptar la invitación. ¿Estuviste en una fiesta de María Auxiliadora? En realidad pidieron que salgas de la reunión porque era solo una reunión de altas partes. No le entendí al presidente de la ANDE. ¿Cuál es tu verdad respecto al por qué no estuviste en estas reuniones y por qué te llama la atención en un momento cuando finalmente se decide ya sobre una cuestión consumada? Con mucho gusto. Yo voy a contar exactamente la verdad. Y testigos, por suerte, los tengo y varios, y puedo hasta citar. Acá tengo una nota de la embajada brasilera que te voy a entregar, y está fechada esta carta el día 22 de mayo. Y esta carta recibe el presidente de la ANDE. Yo estaba en Ciudad del Este, sí, estaba una cuestión laboral en la central de Acaraí, y pensaba quedarme allí. Había pedido autorización al presidente y le había invitado porque el día 24 de mayo es Día de la Virgen María y hay una celebración, es feriado en el Alto Paraná, sí, en Ciudad del Este. Y bueno, él me llama y me dice, mira, acá llegó una carta y en esto dice de que de 9 a 1 va a haber una reunión entre las cancillerías en el Palacio de Itamaraty. Después hay un almuerzo y de las 3 a las 18 horas, reunión ampliada entre cancillerías y las directorías de Itaipú y de las entidades compradoras. Entonces, los directores, que soy yo, ¿verdad? Se iba a ir el ingeniero Sánchez Tillería en representación de Itaipú y me iba a ir yo en representación de la ANDE. Y fueron también mis pares de Electrobras. Y estuvimos todos. Bueno, yo fui convocado para las 15 horas, horario de Brasilia. Sí. Yo estaba en Ciudad del Este, vine, me avisaron 24 horas antes.
Vine, me crucé todo, conseguí un vuelo y conseguí llegar. Llegué aproximadamente, eran las 9:30 de la mañana, llegué en Brasilia. La embajada, un vehículo de la embajada me retira y me lleva a la embajada y me tuvieron allí esperando porque me dijeron que mi reunión era a las 3 de la tarde. Te voy a dejar, esa es la invitación. Sí. O sea que si a usted le decían, entre ahora a la reunión, usted estaba para entrar. Y bueno, llegado un momento de la embajada me dicen, hay un almuerzo y usted está invitado. Entonces me llevan al almuerzo. Y realmente participé del almuerzo, pero en el almuerzo se hablaron de cosas, de las bellezas de ambos países, ese tipo de cuestiones, y nadie hablaba de lo que se había conversado ni nada. Y le encuentro yo al ingeniero José Sánchez Tillería, y en un momento yo le pregunto, decime una cosa, ¿vos llegaste más temprano? Sí, yo llegué más temprano, yo vine de Foz. ¿Y vos entraste? Sí, pero un rato nomás entré, pero estuve por la mañana, me dijo. ¿Y cómo viene la mano? Y después vas a ver, me dijo. Luego entramos a la sala. Cuando entramos en la sala, yo miré a ver quiénes estaban y visto del otro lado que estaba el representante de la Cancillería brasilera, estaba la viceministra de Minas, una persona muy importante, estaban mis pares con quienes nosotros tenemos reuniones en los niveles técnicos de la Eletrobras y de Itaipú. Estaban todos los técnicos. Y de nuestro lado estaba el embajador Zaguer, estaba el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, José Sánchez, me senté yo, y dos funcionarios de Cancillería, personal más administrativo, creo que era para tomar nota, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y a mí la primera sorpresa que tuve fue que ya había gente muy técnica con quien nosotros veníamos lidiando, que estaban ahí. Le hago una pausa ahí, sí, porque me da piel de gallina lo que me está contando. Sí. Porque les marearon con un almuerzo. Sí. Cuando preguntaron ustedes, o usted preguntó al ingeniero Tillería si participó o no, y cuál era el detalle de la reunión, donde básicamente estaban negociando esto en particular, él le dijo, sí, estuve un ratito, qué sé yo, no es nada grave, no es nada importante. Al final usted, cuando llega a la reunión, sí, se da cuenta que mientras usted estaba en un almuerzo, ahí dentro estaban sus pares de Brasil. Estaban toditos. Y se inicia la reunión y comienzan a mostrar unos números. Se notaba que era la continuación de una reunión que ya venían ellos acordando. Y había unos números que no estaban acordando y mostraron. Entonces yo anoto le saco una foto del celular porque yo le tenía todo el equipo técnico de la ANDE, a quienes les felicito y le agradezco porque gracias a ellos yo tengo todas estas informaciones bien consolidadas. Les escribo al equipo técnico y le digo rápidamente, véame cuánto cuesta esto. Y ellos me pasan eso, al mismo tiempo le envié al presidente de la ANDE. Y ellos me pasan el monto. Entonces en un momento dado que piden mi opinión, yo les dije de que esos valores allí eran inaceptables para la ANDE. Que eso no podía llevar a la quiebra, que eso íbamos a tener que trasladar indefectiblemente las tarifas. Entonces, yo escuché que un brasilero se levantó y dijo, a la pucha, vamos a comenzar todo de nuevo, dijo. Entonces, Zaguer pidió un cuarto intermedio y dijo, por favor, le invito a todos los técnicos a retirarse. Y bueno, nos retiramos con el ingeniero José Sánchez, a quien yo respeto mucho al ingeniero José Sánchez, yo le aprecio, lo considero un amigo. Salimos afuera y nos sentamos. Y yo le digo, che, José, ¿no te parece algo raro aquí? ¿Y qué me dice? Nosotros somos los únicos que salimos, le dije. Los brasileños están todavía adentro. Y sí, me dice. Y yo veía que ellos entraban y salían y que no, sí, ellos estuvieron toda la reunión. ¿Quién te pidió salir, ingeniero? Me invitó a salir cordialmente el representante paraguayo, que era el embajador Zaguer. Sí. A quien acabamos de escuchar diciendo que primero no se les invitó a salir, después dijo que él les invitó a salir. A mí me invitaron a salir muy amablemente y toda esa gente que estaba allí sabían. Hay gente de la embajada que estaba allí, todos ellos vieron eso. Yo no estoy inventando. José Sánchez, él vio eso, él salió conmigo. Y nosotros nos quedamos todo el tiempo allí afuera, sin saber qué pasaba adentro. Luego terminó la reunión y yo me acerqué con un poco de vergüenza porque yo no tenía autorización para entrar a la sala. Me quedé ahí afuera mirando y pude hablar con el ingeniero Alcides, le saludé y él me dijo, está todo bien, no te preocupes.
hablé con el embajador Zaguer y me dijo, esto fue un gran logro para Paraguay, no se preocupe, ingeniero, esto después se van a enterar. Y yo le pregunté, ¿se puede saber algún adelanto? No, esto se tiene que protocolizar, tiene todo un tratamiento y después ustedes se van a enterar, pero esto es un logro, esto a ustedes les va a permitir trabajar tranquilos con los brasileros. O sea, en todo momento trataban de evitar que ustedes tomen participación. Así mismo, es más, terminó todo eso, entonces yo le pedí, como yo soy una persona muy educada, me formé en la función pública y yo sé cómo ubicarse en cada lugar. Entonces yo le solicité permiso para retirarme. Le dije, señor embajador, si usted ya no necesita, yo me voy a retirar porque ya no había nadie, ya terminaron todo, se repartieron todo. Y salimos con el ingeniero José Sánchez. Es más, él iba al aeropuerto y yo me iba a un hotel. Nosotros nos fuimos juntos, en un taxi. Él me dejó en el hotel y él continuó. Y por el camino nos íbamos hablando. Yo le dije, che, José, ¿qué hacemos? Yo no tengo ni idea de lo que usted dice. ¿Vos tenés alguna idea? Tampoco me dijo. Y yo tengo que informarle esto al presidente de la ANDE. Y no tengo. Y bueno, vamos a informarle que se reunieron, que terminaron y que vamos a esperar. Y la instrucción que recibí también fue de que solamente la Cancillería podía ser portavoz y que oportunamente esos documentos a nosotros se nos entregarían. Eso es lo que realmente ocurrió. Ingeniero, ¿de dónde? Me avisan cuando esté el canciller nacional hablando. ¿Usted cree que de esto, porque yo hay alguien que el otro día decía en el telediario, no escuché hablar hasta este momento, que es el presidente paraguayo de Itaipú Binacional, que estuvo ahí en esa reunión y que sin embargo, a pesar de que ya hay una amenaza de juicio político al presidente, a pesar de que los fuegos ya están dirigidos al presidente, no ha dado ningún tipo de declaración pública dando la cara como representante paraguayo de Itaipú. ¿Usted cree que de estos detalles estaba enterado el presidente de la República? No sabría decirte, Santiago. Yo no puedo opinar sobre eso. Yo sé que el ingeniero Pedro Ferreira hizo un esfuerzo tremendo. Me consta, porque nosotros veníamos trabajando muy juntos y veníamos muy preocupados, porque cuando nosotros tomamos conocimiento del acta, realmente quedamos muy preocupados, porque esa acta tiene muchísimos elementos muy nocivos. Hasta ahora se estuvo hablando solamente de la potencia contratada. Hay otros elementos. ¿Qué otros más elementos hay, ingeniero? Hay un elemento en esta acta, si miramos, si leemos todo, está en el punto 3, el punto A, habla sobre la flexibilización del embalse. Yo no voy a hablar en términos muy técnicos, es más, voy a evitar leer esto. Yo le voy a explicar. Sucede que a veces no hay suficiente agua, no llega suficiente agua para llenar ese embalse. Esa agua es necesaria para turbinar, para generar electricidad. Entonces, cuando ocurre eso, aquí se coloca de que se le va a autorizar a los directores técnicos de Itaipú y brasilero y paraguayo, para que se pongan de acuerdo para poder bajar ese reservatorio hasta un nivel dado. Se les da un margen. Y si no se ponen de acuerdo, entonces todo lo que se produzca va a ser proporcional para ambas partes. Esto es algo nuevo que no estaba. Esto, en términos sencillos, ¿qué significa? Que si ellos no se ponen de acuerdo, en primer lugar, Paraguay no controla esas aguas, ellos controlan todito. Esto está agua arriba, están llenos de centrales, hay más de 15 centrales del sistema brasilero. Controla la ONS el agua. Y la ANDE no participa en esa decisión. Supongamos que ellos no se pongan de acuerdo. Y entonces se utiliza el ítem B, que dice que se van a prorratear lo que se produzca. ¿Qué significa en palabras sencillas? Desaparecen los excedentes y se nos baja nuestra potencia contratada, cosa que en el documento que nos regía anteriormente nos daba otras posibilidades. En el del 2007. En el 2007, ese tipo de situación, ese peligro nosotros no teníamos. Hoy hay peligro de desaparición del propio excedente. Hay peligro que cortemos carga, hay peligro que nos quedemos sin energía, porque de la forma que nosotros contratamos, utilizando todos los reglamentos, nosotros aproximadamente en promedio
retiramos 50% de energía segura y 50% de excedente. Con esto, 50% de toda la energía que tenemos de Itaipú automáticamente lo perdemos, de la noche a la mañana, nos quedamos. Eso es uno. Y eso, allí hay corte. Y hay otro punto, que es un punto muy nuevo, que en el punto C, que dice que, en palabras bien sencillas, dice de que si no hay suficiente capacidad para generar el contrato de ambos, no hay suficiente capacidad para generar el contrato de ambos, por algún motivo, o uno de ellos no lleva todo su contrato, entonces esa parte que quedó faltando pudo haber sido un día, 2 días, eso se calcula como potencia del mes y se le pasa a la ANDE. Yo te cuento que hicimos nosotros un estudio, una simulación, y vimos que algo parecido ocurrió este año en mayo, porque Brasil, Eletrobras, no llevó todo su contrato porque tenía mayor generación en alguna parte del Brasil, él tenía mayor generación, entonces dijo, no voy a llevar, y no llevó. Entonces, si este acta ya estaba implementado, nosotros en mayo íbamos a pagar $40 millones, en junio íbamos a pagar 47 millones, íbamos a pagar 88 millones de dólares de la nada. Y esto, nosotros tenemos condiciones, o sea, esto escapa al control, esto despacha Itaipú y no está en ningún lado que nosotros por lo menos tengamos la autorización, o sea, que nos avisen y evitar que este tipo de situación ocurra. Cuando dicen, ingeniero, porque hoy lo volvieron a reafirmar, que no saben de dónde usted saca el cálculo de 250 millones de dólares y que hasta es irresponsable, ¿de dónde saca ese número para decir 250 es el sobrecosto que va a tener todo esto? Muy bien. En la ANDE tenemos un plantel de profesionales excelentes, gente con maestría, mira, gente de primer nivel que se dedica a hacer simulaciones y rodar todos estos valores y que dependen actualmente del presidente de la ANDE. Yo le invito al presidente de la ANDE que le llame a cualquiera de estos técnicos, ¿verdad? Lo primero que le pido es que por favor ya designe un gerente técnico para que yo pueda entregar mi despacho. Acto seguido, que le convoque a la gente de la división de operación, que le hagan los cálculos, y ellos le van a hacer los cálculos. Y en esos cálculos, yo te voy a decir una cosa, en esa acta bilateral hay 3 interpretaciones. La más suave con respecto a lo que nosotros podíamos utilizar, nos cuesta 170 millones de dólares. La otra interpretación, que fue el propio ingeniero Alcides Jiménez, que fue la que nos dio a nosotros en la última reunión que tuvimos, cuesta 254 millones. Y la interpretación que los brasileros colocaron en el documento que quieren hacer, que va a firmar el ingeniero Alcides Jiménez cuando le presenten, eso cuesta 352 millones de dólares. Más los otros detalles, cuyos perjuicios pueden ser, falta agua, no se ponen de acuerdo y nos quedamos sin energía eléctrica. Cortamos carga, apagón. Brasil decide no llevar su parte y nos van a cargar a nosotros esa parte. Y nosotros vamos a terminar pagando y eso va a ser, además de esto puede ir a montos siderales impensables, incalculables. Es grave lo que está diciendo el ingeniero Cáceres, y a medida que él va diciendo, esto es la primera vez que estoy viendo, a medida que él va declarando esto, la cuenta oficial de la ANDE da una respuesta en Twitter y dice: lo que habíamos acordado con los brasileños era que los técnicos estén disponibles para la consulta, pero los ingenieros de la ANDE llegaron tarde. Lo dice la cuenta de la institución a la que usted pertenece, ingeniero. Sí. Otra vez reafirmando que usted llegó tarde. Ustedes pueden conseguir la información con la embajada paraguaya. Pregúntenle a qué hora me buscaron, con quiénes estuve. Yo sé con quiénes estuve. Yo sé el nombre de las personas con quienes estuve. Yo sé a la hora que llegué. Puedo presentar mi pasaje de avión. Ahí en la invitación usted va a ver que yo estaba convocado para las 3 de la tarde. Yo llegué a las 10:30 de la mañana. Yo no llegué tarde. Es más, llegué 9:30 de la mañana. En ese momento, es más, le voy a comentar algo. Tengo más un detalle. Si me da un minuto. Sí, me da un minuto. Empieza la conferencia del canciller. Luis Chera, en vivo desde Emburo Villaroga. Luis, adelante.
Así es, Santiago. Ahora mismo se encuentra ubicándose el canciller nacional, quien llegó esta medianoche de Santiago desde el Líbano. Estaban ultimando detalles para empezar la conferencia de prensa. Bueno, vamos a guardar el momento en el que tome la palabra finalmente entonces el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni. Estamos en vivo desde ese lugar, Burbizaroga, lugar donde va a hablar el canciller nacional de la República. Vamos a escuchar cuál finalmente es el anuncio que dan mientras estamos en esta conversación con el ingeniero Cáceres, quien está dando detalles que realmente, repito, son escalofriantes respecto a la reunión en la que directamente lo que queda en evidencia, por lo menos por los audios que hemos escuchado y por esta declaración, es que han puenteado a los técnicos. Habla Castiglioni, el canciller de la Nación. Sí, ahora ya lo vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni. Adelante, por favor. Muy buenas noches a toda la ciudadanía, a todas mis queridas y mis queridos compatriotas. Luego de regresar de una misión oficial que estuve cumpliendo en el Líbano, me he reunido con el señor presidente de la República. Hemos trabajado con él, hemos analizado y reflexionado sobre lo que está aconteciendo en el país en estos momentos y hemos decidido tomar una decisión al respecto. La elaboración del acta bilateral, probablemente también por un déficit en la comunicación y en la información que se ha tenido, ha sido objeto de una gran desinformación que fue aprovechada para una gran manipulación política. En base a esta reflexión, hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las altas partes en el transcurso de esta semana que se inicia, donde solicitaremos la anulación, el dejar sin efecto el acta bilateral y al mismo tiempo para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas de donde siempre se ha decidido, donde siempre se ha tratado y que en esta oportunidad, por las desavenencias que surgieron, tuvieron que ser elevadas a las altas partes. Me he comunicado con mi colega, el ministro Ernesto Araújo, el canciller del Brasil, a quien le he adelantado de nuestra intención de convocar a las altas partes en el transcurso de la semana. Lo vamos a hacer, vamos a reunirnos y en esa oportunidad el Paraguay oficialmente solicitará dejar sin efecto el acta bilateral y derivar el tratamiento de este tema al CADOP, al Comité de Administración de Operaciones, que integran representantes de la ANDE, de la Itaipú Binacional y de la Electrobras. Este órgano es eminentemente técnico. Desde hace 35 años ha venido definiendo el tema de la contratación de potencias. Repito, como ustedes saben, por las desavenencias surgidas, Brasil había solicitado la convocación de las altas partes, pues ahora nosotros solicitaremos la convocación de las altas partes para dejar sin efecto el acta bilateral y solicitar que vuelva a la instancia técnica. Creemos que en el transcurso de esta semana ya se resolverá todo esto y nosotros estaremos ya luego trabajando y los departamentos técnicos que he mencionado, los directores técnicos de la margen derecha y de la margen izquierda del río Paraná, de la Itaipú Binacional, el gerente técnico de la ANDE y el gerente de ingeniería de la Electrobras se reunirán para empezar a trabajar sobre todo lo que atañe a la contratación de potencia para la ANDE y para Electrobras, que hasta ahora no se ha producido porque no se ha podido elaborar ningún contrato aún. Esta información la hemos querido dar a conocer en homenaje a la
tranquilidad de la ciudadanía. El presidente es una persona que siempre ha querido y siempre quiere lo mejor para nuestra patria. Ha hecho y sigue haciendo enormes esfuerzos para combatir todo tipo de irregularidades, todo tipo de corrupción, un combate frontal al crimen transnacional, a las mafias, y lo único que quiere es que todo esto se haga dentro del marco de una gran transparencia, como se ha hecho siempre. En este caso también, repito, tal vez haciendo una autocrítica, no se ha comunicado adecuadamente y eso ha sido aprovechado para una enorme manipulación política, lamentablemente. Pero con esta decisión tomada, creemos que al pasar nuevamente a instancias técnicas y a volver a tratarse ahí, vamos a tener la solución más justa que corresponda tanto al Paraguay como al Brasil. Ministro, si se trata solamente de un problema de comunicación, ¿por qué no se resuelve ahora? ¿Por qué se accede a la anulación del acta bilateral? Porque ya existe el acta bilateral y eso está vigente y se necesita anular nuevamente. Es lo que nosotros creemos. Eso es un acta firmado por representantes, por los negociadores, y eso tiene que dejarse sin efecto. Se tiene que quedar sin efecto el acta bilateral y derivar el caso a donde siempre se trató, el CADO. ¿Y por qué no se explica nada más los beneficios del acta bilateral si es que tiene beneficios según el gobierno? Porque ha sido objeto de una enorme desinformación y una manipulación. Y vamos probablemente a tardar 1 año o 2 o 3 tratando y luchando contra la manipulación. Porque acá no solamente hay que hablar de desinformación, hay que hablar de manipulación. Manipulación política, lamentable, de sectores con intereses creados en las distintas partes de la oposición que han aprovechado esta circunstancia y que han llevado a una situación de preocupación a la gente. Lo que nosotros queremos, lo que el presidente quiere, lo que todos queremos es que en el Paraguay nos entendamos todos, que haya tranquilidad, que haya paz, que trabajemos. Lo importante es desarrollar al Paraguay, llevar al Paraguay adelante, no enfrascarnos en peleas por los intereses creados lamentables de ciertos sectores. Y por esa decisión se ha tomado esta determinación. Canciller, ¿cuál es la... ¿Va a ceder Brasil después de Canciller, ¿cuál es la posibilidad de que se tenga una respuesta positiva para dejar sin efecto este documento que ya fue firmado? El señor canciller del Brasil, don Ernesto Araujo, me ha dicho que con mucho gusto aceptarían la convocación de las altas partes. Canciller, usted habla insistentemente de manipulación política. ¿Por qué el gobierno, cuando se firmó este acuerdo en el mes de mayo, ya no lo dio a conocer a la opinión pública y que se esperó a que renuncie un presidente de la ANDE para que el pueblo conozca lo que se había firmado con el Brasil? El proceso de negociación fue seguido inclusive por parte de los medios de comunicación. Ahí aparece, ha sido inclusive ahí tenemos en nuestros archivos todos los reportes de algunos medios de comunicación donde se hacían eco de las negociaciones que se estaban llevando adelante. Como es la primera vez en 45 años que fueron convocadas las altas partes, nunca antes se convocaban las altas partes, no había mucha, diríamos, training en este sentido. Cuando se firmó el acta, no terminaron las negociaciones, porque esa acta luego tiene que ser operativizada. Es decir, el acta es un marco general del cual debe salir un contrato. Y la elaboración del contrato implica nuevamente unas negociaciones, porque desde el marco general se tiene que llegar a lo particular. En el proceso de la negociación de lo particular es que ocurrió todo lo que ocurrió, no es que quedó sin efecto, no es que desde el 24 de mayo nadie hizo nada. Desde el 24 de mayo se empezó a trabajar entre las dos partes para operativizar este marco general, ¿verdad? Construir el contrato. Nuevamente surgieron desavenencias entre las partes, algunos entendíamos de una manera, otros entendían de otra manera. Las discusiones continuaron y continúan. Eso hasta ahora no terminó.
las negociaciones. Pero hemos, como dije, el presidente, nosotros hemos decidido que ante lo que ocurrió es mejor derivar nuevamente a donde siempre se ha resuelto, el Comité de Administración de Operaciones, instancia eminentemente técnica, compuesto por el director técnico, ingeniero del lado paraguayo, el director técnico, ingeniero del lado brasileño, el gerente de ingeniería, Electrobras, y el gerente técnico de la ANDE. En esa instancia eminentemente técnica, con todo el asesoramiento técnico, van a discutir este tema. Y para ese efecto, repito lo que dije recién, se necesita nuevamente que las altas partes dejen sin efecto el acta firmada y deriven a estas instancias técnicas. Canciller, la postura que asumió el gobierno de volver a la instancia técnica, ¿por qué de un principio ya nos hizo así? Si es que a los técnicos se habían sacado de aquella reunión donde se tomó decisiones meramente diplomáticas. ¿Por qué eso, canciller? No, desde octubre del año pasado se ha venido tratando de llegar a un acuerdo entre los técnicos. Desde octubre hasta febrero, marzo, no recuerdo bien la fecha, se ha venido tratando de llegar a un acuerdo. Ante la imposibilidad de que los técnicos en ese entonces lleguen a un acuerdo sobre determinados puntos, hizo que el Brasil solicite la convocación de las altas partes. Fue el Brasil quien solicitó la convocación de las altas partes. Nosotros accedimos porque así se establece en el Tratado de Itaipú. Ahora somos nosotros quienes convocamos, porque creemos que es posible solucionar en esa instancia, por todas las argumentaciones que tenemos y que vamos a arrimar. Ya hemos hecho la petición, repito, en la comunicación que tuve con mi colega, él me ha dicho de que no habría dificultades, y yo le he dicho que era importante que lo hagamos en el transcurso de esta semana. Así que esperamos que esta semana se reúnan las altas partes, la gente que fue a negociar seguramente se reunirá y ellos vamos a solicitar ahí la derivación nuevamente al CADO. Si en el tratado se establece presentar un cronograma a Itaipú, ¿cuánto tiempo llevaba Paraguay sin presentar un cronograma, haciéndolo cada año? O sea, ¿Paraguay lleva años incumpliendo lo que dice el tratado con la presentación de un cronograma? Esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Hay una irregularidad desde hace mucho tiempo. La última vez que hubo un contrato de compra de potencia fue en el año, tengo entendido que 2008. Desde el 2008 nunca más hubo un contrato de compra de potencia. Prácticamente fueron diríamos, arreglos de hecho. Y eso es muy peligroso para el Paraguay. Nosotros necesitamos seguridad jurídica. Nosotros necesitamos obrar en base a un marco legal. Nosotros estamos tratando en el Paraguay de establecer el Estado de Derecho con fortaleza y en el campo internacional con mayor razón. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones, que desde 2008 no existe contrato de compra-venta. Nosotros necesitamos nuevamente un contrato que asegure la previsibilidad para el Paraguay, de que nosotros podamos tener asegurada la provisión de energía a nuestra patria. Entonces, ese es uno de los temas que van a tocar nuevamente quienes van a negociar. ¿Y por qué Brasil ha insistido en esta ocasión, si en años anteriores sí que lo permitía? Eso ya es muy difícil de determinar. Usted sabe que en el Brasil hubo cambios de gobierno, probablemente hubo cambios de criterio, aquí también hubo cambios de gobierno. Nosotros, por ejemplo, tenemos el criterio que todo se tiene que hacer de la ley a la ley por el camino de la ley, de que hay que hacer todo respetando la ley. Entonces, ya no estamos de acuerdo con los tratos de hecho, ya no estamos de acuerdo con lo que se estuvo haciendo así y entonces así hay que hacer. No, hay que poner todo en orden, hay que poner todo de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo al derecho internacional, para que realmente nosotros tengamos los derechos precautelados. El día de mañana, si nosotros queremos irnos al Tribunal de la Haya a reclamar un derecho, necesitamos que los documentos estén en forma. No vamos a ir a la Haya a solicitar una reivindicación si no tenemos
todos los documentos en regla. Y esa es, repito, una de nuestras principales preocupaciones, poner todo en orden, poner todo en regla, para que el Paraguay no tenga nada que deber a nadie, para que en el momento de hacer valer nuestros derechos soberanos lo hagamos con todas las de la ley. Una de las acusaciones de Brasil es que Paraguay subcontrata energía. ¿Eso se corregiría en las negociaciones próximas? ¿Se contratará energía acorde a lo que consume Paraguay, a lo que prevé consumir Paraguay si se instalan industrias en el futuro? A lo largo de los años hemos visto en las estadísticas, siempre ha habido un aumento porque, gracias a Dios, hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos 15 años en el Paraguay. Ese crecimiento económico sostenido ha hecho también que aumente el consumo de energía como tiene que ser. Es decir, cada vez más el crecimiento económico y la prosperidad que gracias a Dios ha accedido a la gente ha hecho que consuma más energía. Es natural que crezca, que tenga que crecer como ha crecido el consumo, el contrato y el aumento de potencia contratada. Los márgenes, los niveles de contrato son los que van a determinar con justicia los técnicos. Los técnicos son los que van a determinar cuánto corresponde contratar, etcétera. Canciller, usted también es convocado por la Cámara de Senadores para mañana para las 14 horas. ¿Usted va a asistir a esta convocatoria y también si considera que con esta medida de solicitar la anulación del acta ya se destraba la crisis a criterio de ustedes? Nosotros tenemos la obligación de asistir a las convocatorias de las cámaras del Congreso. Yo soy un hombre respetuoso de la ley y de la Constitución Nacional. He sido convocado y mañana a las 2 de la tarde en punto voy a estar en el Senado de la República para responder a todas las requisitorias y para informarles de esto que estoy informando a la ciudadanía. ¿Cuáles serían los términos para volver a plantear esta situación a Brasil, considerando el discurso del presidente de que en esta situación somos pillos y peajeros? Anulando el acta, ¿vamos a seguir en esa tesitura o cuál va a ser la línea de negociación a partir de esto? Muchas gracias. Yo creo que he contestado a todas las preguntas. Le agradezco infinitamente la presencia a todos y a la ciudadanía por esta paciencia que han tenido. Culmina la conferencia de Santiago. El canciller nacional no contestó la última pregunta de la colega. Intentaremos hacerle unas consultas más, a ver si alcanzamos hasta su vehículo. Bueno, la conferencia de prensa en la que acaba de hablar el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni. Definitivamente, Santiago, en este momento acaban de anunciar entonces que Paraguay desiste por de pronto de este acuerdo bilateral con el Brasil. Nosotros seguimos atentamente toda esta conferencia de prensa con el ingeniero Cáceres, el ex gerente técnico de la ANDE, y ya prácticamente saliendo de los estudios, fuera del horario de transmisión de AAM, pero en vivo a través de NPI, creemos que es más que importante en este momento, ingeniero, tener tu visión. Se te ve con un semblante diferente. Estoy muy feliz. Le felicito al señor presidente de la República. Le felicito al señor canciller, que son grandes patriotas. Le felicito que yo creo que es de grande reconocer que hubo error. Se puede enmendar por el bien de nuestro querido Paraguay. Le felicito al ingeniero Pedro Ferreira, que se plantó. Le felicito al equipo técnico que trabajó conmigo, que me ayudaron para que yo tenga todas las informaciones para poder darles. Y para mí hoy es un día histórico. Hemos defendido los intereses de nuestro país y le felicito y le agradezco al gobierno que nos haya escuchado. Ingeniero, cuando se revierte finalmente esta situación y se dice que fue una manipulación política, pero que sin embargo va a pasar ahora a la instancia técnica que siempre tuvo que haber estado, ¿no resulta una contradicción planteada por el canciller? Yo no puedo hablar nada de cuestiones políticas. Nosotros hemos actuado única y estrictamente por nuestra formación técnica, con informaciones técnicas. No tenía que haber salido nunca del ámbito técnico y si lo sacaban teníamos que haber estado. Esto realmente se manejó muy mal y yo espero que aprendamos la lección y esto nos tiene que enseñar de que tenemos que respetarle a los técnicos. En Paraguay tenemos excelentes profesionales que van a saber defender nuestros intereses y yo les voy a apoyar y donde esté les voy a tratar de colaborar también.
Ahora, ingeniero, dos preguntas. ¿Cómo queda primero su renuncia ante este anuncio? Yo sé que es muy rápido como para plantear esas cosas tan profundas, pero ¿cómo queda su renuncia ante esto? Y segundo, cuando el canciller dice se convocará a los técnicos a discutir, si es que usted no renuncia, ¿accedería a participar en las discusiones? El cargo de gerente técnico es un cargo de confianza, es el segundo más importante de la ANDE y tiene que ser de absoluta confianza del presidente de la ANDE. Evidentemente yo no gozo de esa confianza y yo entiendo, eso es normal. Entonces, yo me voy a ir donde me designen y donde yo tenga que ir. Si yo tengo que ir a limpiar algún baño en la ANDE, lo voy a hacer, pero con orgullo lo voy a hacer y voy a colaborar donde se me asigne. Ingeniero, ante este nuevo escenario de negociación que se plantea, usted dice es para celebrar, es una actitud que hay que aplaudir. ¿Qué se puede plantear como un país que pretenda ser serio, como un país que no resulte avivado, como lo planteaba originalmente el presidente de la República, que genere condiciones igualitarias, si es que es el problema que nos plantea Brasil, pero justas? Sí, y yo creo que tenemos todas las condiciones. Tenemos gente excelente dentro de la ANDE que va a saber manejar esta situación. Hay yo creo que esto también tiene un lado positivo. El lado positivo es que la gente se levantó. Todo el mundo, el taxista, todo el mundo ahora es especialista en el tema Itaipú. Entonces, este es un debate muy sano, muy importante. Yo creo que la bandera paraguaya en Itaipú hoy la plantamos y vamos a defenderlos. Tenemos que estar todos los paraguayos de bien unidos. Tenemos que pelear, tenemos que conseguir las mejores ventajas y yo creo que las condiciones están dadas. Celebro muchísimo la decisión del señor presidente, no me esperaba menos. Celebro muchísimo esta definición que tuvimos hoy. Si lo convocara eventualmente el presidente de la República y si dijera, finalmente consideramos que esta es la actitud que hay que tener para defender los intereses del país, ¿cuál sería su respuesta? Mire, yo soy un soldado, yo salí de las trincheras para venir a defender lo que consideré que teníamos que defender. Y si a mí me dicen, volver a las trincheras, claro que voy a volver. Yo soy funcionario de carrera de la ANDE es mi familia, la ANDE es toda mi vida. Yo hace 30 años que estoy en la ANDE y todavía tengo unos años que tengo que estar adentro. Lo que a mí me pidan yo voy a hacer y eso puede ser en cualquier lugar. A la gente, por último, ingeniero, que trató de instalar la idea de que ustedes en realidad estaban mintiendo, de que participaron de la reunión o que en realidad fueron y no quisieron participar o que llegaron tarde, ¿qué le diría ahora, sobre todo después de haber tomado una decisión que yo imagino no fue fácil, que la consultó con su familia, que la planteó con sus hijos y que le llevó a dejar un cargo que creía usted lo estaba honrando, pero que sin embargo quisieron instalar que estaba manipulando esta situación? ¿Qué les diría? Y bueno, yo le diría a todos que, bueno, en primer lugar, le agradezco muchísimo a toda la población que me apoyó. Recibí demasiadas demostraciones de solidaridad. Y bueno, y aquellas personas que pensaron o dijeron alguna opinión en contrario, y yo respeto también. En el disenso yo creo que tenemos que construir, ¿verdad? Entonces yo respeto, le agradezco a todos y bueno, vamos a trabajar ahora por nuestro país. Yo creo que Paraguay en primer lugar, somos paraguayos y bueno, Paraguay primero. Gracias, ingeniero, muy amable. Sí, una sola última pregunta, ingeniero, de mi parte por lo menos, ¿verdad? El hecho de que se hable de un problema de comunicación, que fue lo primero que dijo el canciller, ¿verdad? Que fue una cuestión de tal vez que se falló en la comunicación y que después hubo una manipulación. ¿No hay un riesgo de que el equipo técnico que tal vez se conforme ahora vaya a apuntar exactamente lo mismo que se ha logrado hasta ahora si es que no hubo ningún problema en el acuerdo y fue un problema simplemente comunicacional? Va a ser muy difícil porque el debate ya se instaló. La gente está informada, hay mucha información. Y entonces esto, para que se pueda llevar adelante, tiene que haber un consenso general, primero entre los técnicos y después entre la sociedad, y toda la sociedad tiene que estar informada. Entonces yo creo que esto que ocurrió es muy importante, porque el que se vaya a negociar ahora sabe que tiene 7 millones de fiscales, 7 millones de especialistas en el sector, en el tema energético, que van a estar acompañando. La sociedad no te va a perdonar. Además, cuando la instancia técnica a la que se hace referencia, que va a tratar a partir de ahora esta cuestión, ¿quiénes componen? Porque el canciller citó a una instancia técnica que va a ser la convocada a partir de ahora. Por eso es que a mí me queda duda lo que dijo el canciller, porque por un lado habla de manipulación política, pero por el otro lado dice va a volver a la instancia técnica que siempre tuvo que manejar esta cuestión. Primero, si no manejó siempre esa instancia técnica, ¿cuál tuvo que haber sido esa instancia técnica y cuál va a ser a partir de ahora? Y sumo este elemento. ¿Tendrá la sociedad paraguaya confianza en que el actual presidente de la ANDE
el ingeniero Jiménez, el que dijo que no había ningún problema con esta documentación y que se firme, sea el que represente los intereses de Paraguay ahora ante Brasil, o quién va a ser el funcionario que lleve la bandera de confianza por parte del Estado paraguayo? Y bueno, eso hay que consultarle al señor presidente de la República, ¿verdad? Ahora hay un compromiso redoblado. Yo creo que ahora nadie se va a animar a esconder ni tomar una estrategia tal cual lo teníamos antes. O sea, ahora hay que cuidarse, hay que llevar al ámbito técnico. Esos ámbitos técnicos están bien determinados. La ANDE tiene sus representantes bien entrenados, tenemos gente de primer nivel que van a defender, que siempre defendieron y que van a continuar defendiendo. Hasta hoy día yo continúo siendo gerente técnico porque todavía no había encontrado mi reemplazante y yo vengo hablando con esa gente y esa gente está preparadísima, están listos para ir a la cancha nuevamente. Y ya recibí mensajes de ellos, están felices, contentos, celebrando, porque este era un partido que nosotros nos estábamos jugando la vida, ¿verdad? O sea que cuando se instalaba que ya era una cuestión definida, que no podría revertirse eventualmente, esto que hoy se vuelve a negociar y se vuelve a plantear, demuestra de alguna manera que las críticas que se han hecho siempre fueron críticas consistentes. Y de alguna u otra forma, todos aquellos que han instalado esta sospecha, como el ingeniero Cáceres o el ingeniero Pedro Ferreira, hoy llevan un punto a favor al haber advertido sobre esta cuestión, a pesar del costo que pudo tener todo eso, ingeniero. Sí, yo creo que sí. Yo creo que inclusive el costo que nosotros nos jugamos valió la pena, ¿verdad? Y yo le decía, es muy poca cosa que dos personas se jueguen la vida por algo que le va a beneficiar a 7 millones o más de compatriotas, es muy poca cosa. Así que, y bueno, no tengo más nada que opinar. Gracias a todos ustedes por el apoyo, gracias por el espacio. Y me voy feliz, hoy voy a dormir tranquilo, misión cumplida. Ingeniero, solamente preguntar también en la misma línea de lo que estamos hablando, porque llega un momento en que cuando se da finalmente, cuando se revierte algo, aparecemos nosotros discutiendo, diciendo, che, y no era qué, y no era qué, y no era qué, ¿verdad? Todo lo que habían dicho en este tiempo. El gobierno decía que había una discusión técnica, que unos pedían 5%, los otros 65%, y por eso se llevó a las altas partes. Si Paraguay vuelve a llevar esa petición que tenía, sí, ¿se podría volver a llegar a las altas partes otra vez entonces? Y bueno, pero ya va a ser transparente, ya vamos a estar enterados todos y nos vamos a tener que poner de acuerdo entre todos qué vamos a hacer para resolver esto. Imagínense que estamos a la puerta del partido del Mundial. Sí. Acá yo creo que se aplicó el VAR, ¿verdad? Se aplicó el VAR y el VAR demostró lo que en línea, nosotros como línea, Pedro Ferreira, el árbitro, yo era en línea, ¿verdad? Nosotros nos dijimos adelantado y todos nos dijeron que no era cierto. Y bueno, se encontró, se demostró y bueno, se repite la jugada, vamos a comenzar otra vez. Ahora, decía el canciller, vamos a solicitar, yo ya solicité, mañana solicitaremos formalmente. Brasil puede decir que no y el acta queda así. Y bueno, eso solamente es una decisión que se puede tomar al nivel que se tomó ahora, entre los presidentes de la República. Bueno, ingeniero, más que agradecido por estas apreciaciones, entiendo que para usted en su momento fue una decisión familiar difícil, tuvo el soporte de su familia, tuvo el soporte de sus hijos y hoy creo que fueron los primeros que cuando se dio la comunicación a través de NPI estuvieron nuevamente a su lado. Así mismo, mi esposa está aquí conmigo, le agradezco mucho. Gracias Liliana por todo el apoyo, te quiero mucho. Álvaro, Sofía que me están viendo en casa, miren, valió la pena y bueno, esta historia vamos a tener para contarla alguna vez en familia y queda como una satisfacción personal muy grande. Y bueno, muchas gracias también a todos. ¿El ingeniero Ferreira está entre lo que le escribió ya? Sí, bueno, con Pedro todavía no pude escribirme. Sí, con Vanessa, Fuerza Vanessa, ella sí rápidamente me escribió y ya compartimos, dijimos, bueno, Paraguay primero y bueno, mañana va a ser un día que el sol va a brillar más lindo que nunca, para nosotros por lo menos. Bueno, es parte de esto que de alguna manera queríamos llevarles a ustedes desde todas las perspectivas y todas las opiniones. Creemos que de algún modo aquí hay un debate político que todavía tiene que darse, porque esta no es una actitud de seriedad. Aquí hay un compromiso que se ha asumido y un compromiso en el que se ha retrocedido. Y ese compromiso debería tener un costo político. Si se llevó mal adelante esta negociación y que lo que advirtieron estos señores finalmente termina siendo una cuestión certera que lleva a retroceder al gobierno paraguayo, o le preguntaba hoy al propio ingeniero Cáceres, ¿sabía de esto el presidente de la República? Si no lo sabía y si los audios que aparecieron nos clarificaron a nosotros y clarificó incluso a él
lo que sucedió en toda esta historia, más allá de lo que le dijeron las altas partes o el director paraguayo de Itaipú o eventualmente los representantes de Cancillería, esto tiene que tener un costo político. No puede terminar en la pura pirotecnia de decir, hacemos lo que quieren, les damos lo que quieren y se acabó la historia. A partir de aquí habrá que ver quiénes son responsables de una situación que nos compromete en términos de negociación ante una negociación mucho de cara al tratado del anexo C en su renegociación en el 2020. Una reivindicación de la parte técnica, pero que tiene que tener un costo político. Nos vamos. Bueno, nos vamos. De mi parte también decir, ¿verdad? Que lamento mucho que se haya llegado a todo esto. Decíamos que comunicacionalmente es importante que sea una causa nacional la negociación y Itaipú, a poco íbamos a ir entendiendo detalles técnicos. Resulta que ahora que todos ya entendemos un poco más de lo que se iba a negociar en el 2023, ¿verdad? Celebro que se haya retrocedido, celebro que se vuelva a los técnicos lo que es técnico, pero lamento mucho que la comunicación se haya descompuesto. Sigo lamentando aquel discurso del presidente de la República.